El siguiente audiolibro se titula ¿Quiénes eran los verdaderos testigos de Jehová? Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 14 de enero del 2024. Antes de escuchar este importante librito de estudio bíblico, les recomiendo que se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Prólogo. Desde hace aproximadamente 100 años existe en el mundo una de las sectas destructivas más falsas y peligrosas que se hacen llamar los testigos de Jehová. Esta religión destructiva y falsa dicen ser la única religión verdadera, la organización de Jehová en la tierra y el verdadero pueblo de Dios. Como voy a demostrar en este importante documento, esta secta diabólica y destructiva de ninguna manera son verdaderos testigos de Jehová, ni mucho menos verdaderos cristianos, sino que son una religión fraudulenta, diabólica y destructiva que ha conseguido engañar a más de 7 millones de personas que forman parte de esta organización satánica disfrazada de cristiana. Capítulo 1. Los verdaderos testigos de Jehová en el Antiguo Testamento. Cualquiera que conozca un mínimo el llamado Nuevo Testamento sabe perfectamente que los primeros cristianos jamás de los jamases se llamaron testigos de Jehová. O dicho en otras palabras, los llamados testigos de Jehová de hoy en día no son verdaderos testigos de Jehová, ni tampoco son verdaderos cristianos, sino falsos cristianos que han sido engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. En el Nuevo Testamento, los verdaderos cristianos son llamados especialmente santos, discípulos, hermanos, pero nunca testigos de Jehová. Esto cualquiera lo puede comprobar, pues echando un vistazo en el Nuevo Testamento. Antes de empezar, vamos a ir al diccionario y a ver lo que significa la palabra testigo. En la versión escrita de este audiolibro encontrarán en el enlace de donde he tomado esta definición. Un testigo es una persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa un cierto acontecimiento. Por ejemplo, mi tía fue testigo de un robo y ahora tiene que ir a declarar al juzgado. Yo fui testigo de la llegada de Perón a Ezeiza. El testigo declaró que vio ingresar al sospechoso al edificio a las 9 de la noche. Por lo tanto, como puede ver, un testigo primordialmente es una persona que ha visto o presenciado algo o a alguien. Si usted no ha visto a esa persona, entonces usted no puede ser testigo de esa persona. Pero si usted ha visto a esa persona, entonces sí que es un testigo de esa persona. Como los falsos testigos de Jehová jamás han visto a este Señor Jehová con sus propios ojos, entonces es absolutamente estúpido y falso llamarse testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová eran aquellos israelitas, como vamos a ver luego, que vieron con sus propios ojos a este Dios de Israel llamado Jehová, el cual bajaba del cielo y se aparecía a muchos de esos israelitas. Este Señor Jehová, por supuesto, no era el Dios supremo, el Padre Celestial, ya que el Nuevo Testamento dice bien claro que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Esto lo leemos, por ejemplo, en Juan 1:18, entre otros pasajes más del Nuevo Testamento. Juan 1:18 dice: a Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito, refiriéndose a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí tenemos a los dos dioses, el Dios Padre, que es el Dios supremo, ningún ser humano le vio jamás, y al segundo Dios, al cual se le llama el Dios unigénito, a Jesús, el cual vino a la tierra para darnos a conocer al Dios Padre, al Dios supremo. Este Señor Jehová
que bajaba del cielo, bajaba a la tierra físicamente, se aparecía a los seres humanos, era sencillamente el segundo Jehová, es decir, el propio Señor Jesucristo, en su preexistencia divina, el cual bajaba del cielo y se aparecía a ciertos seres humanos. Esos sí que eran los verdaderos testigos de Jehová. Y esto lo vamos a comprobar con los siguientes pasajes bíblicos que vamos a leer. Abran sus Biblias en primer lugar en Isaías capítulo 43, verso 10. Está hablando este Señor Jehová y dijo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y en Isaías 44, verso 8 leemos, está hablando una vez más este Señor Jehová: no temáis ni os amedrentéis, ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Es muy importante que sepa que cuando en la Biblia aparece la palabra testigo o testigos, escuche bien, siempre se refiere a testigos directos. Es decir, a personas que habían visto algo o habían visto a una persona y entonces daban testimonio de lo que habían visto y oído. Nunca, escuche, nunca en la Biblia se habla de testigos indirectos, sino solamente de testigos directos que habían visto algo o habían visto a alguien. En esos pasajes del profeta Isaías, el Señor Jehová dijo que ellos, es decir, el pueblo de Israel, eran sus testigos. ¿Y por qué? Porque sencillamente muchos del pueblo de Israel vieron directamente con sus propios ojos a este Señor Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía a ellos, y que evidentemente, como dije hace un minuto, no se trataba del Jehová Supremo, del Padre Celestial, ya que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, lógicamente, era un segundo Jehová. Él se apareció a muchos seres humanos. Y esto vamos a comprobarlo con los siguientes pasajes que voy a leer. Hay muchos más pasajes en el Antiguo Testamento donde se dice bien claro que muchos seres humanos vieron a este Señor Jehová. Pero con los que voy a citar son suficientes. Primero, Éxodo capítulo 33, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Como puede ver, este Señor Jehová pues bajaba del cielo y se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Es decir, se veían el rostro el uno al otro, ya que, escuche bien, cuando en la Biblia aparece la expresión hablar cara a cara, siempre se refiere a verse físicamente el rostro el uno al otro. Esto lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Moisés, por supuesto, que veía físicamente a este Señor Jehová que se le apareció. Ella hablaba con él cara a cara. Veamos este otro pasaje bíblico. Vámonos ahora, abran sus Biblias, en Éxodo capítulo 24, versos 9 al 11. Escuche bien. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Repito, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies, es decir, que estaban viendo a un Dios que tenía un cuerpo físico, ya que se mencionan sus pies. Debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, es decir, era de color azul. Mas este Señor Jehová no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y mire, y vieron a Dios, y comieron y bebieron, y vieron a Dios. Como puede ver,
esas 74 personas del pueblo de Israel subieron a ese monte y vieron a este Dios de Israel, que se llama Jehová. Y que por supuesto no era el Jehová Supremo, el Padre Celestial, pues como ya dije, al Dios Padre, ningún ser humano le vio jamás nadie aquí en la tierra, sino que ellos vieron a este segundo Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo, el cual tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Jehová. Estos sí que eran verdaderos testigos de Jehová, ya que vieron con sus ojos a este Señor Jehová. Eran sus testigos. Por lo tanto, Jehová dijo que Israel eran sus testigos, por la sencilla razón de que el representante del pueblo de Israel, que era Moisés, vio con sus ojos, con sus propios ojos, a este Señor Jehová. E igualmente le vieron a Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos ellos representaban al pueblo de Israel, por eso es que el Señor les dijo que ellos eran sus testigos. Los mamarrachos y falsos cristianos que hoy en día se hacen llamar testigos de Jehová son, por tanto, una manada de falsos cristianos y falsos testigos de Jehová que han sido totalmente engañados por Satanás, ya que ellos jamás vieron con sus propios ojos a este Señor Jehová y por lo tanto no pueden ser testigos de alguien al cual jamás vieron. Capítulo 2. Los verdaderos testigos de Jesucristo eran solamente los apóstoles. El Señor Jesucristo les dijo las siguientes palabras a sus apóstoles antes de ascender al cielo. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estoy leyendo en la traducción de la Reina Valera de 1960. El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observe claramente que esas palabras Jesús no se las dijo a todos sus discípulos, sino que se las dijo únicamente a sus apóstoles, los cuales serían testigos de la muerte y resurrección del Señor Jesús, ya que ellos vieron con sus propios ojos a Jesús, vieron su muerte y vieron también a Jesús resucitado, ya que Él se apareció a ellos. Esto lo vamos a comprobar en los siguientes pasajes bíblicos, donde se demuestra bien claro que solamente los apóstoles fueron testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, solamente los apóstoles eran los testigos de Jesucristo. No lo eran todos los cristianos, no lo somos todos los cristianos. Hoy en día los verdaderos cristianos de ninguna manera somos testigos de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque nosotros no hemos visto con nuestros ojos la muerte de Jesús y tampoco hemos visto a Jesús resucitado. Pero los apóstoles sí que lo vieron con sus propios ojos. Ellos sí que eran los verdaderos testigos de Cristo. Vamos a comprobarlo con los pasajes que voy a leer y que se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero, Hechos 2:32. Dijo Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando se refiere a todos nosotros, se refiere a todos los apóstoles. Hechos 3, verso 15. Y matasteis al autor de la vida, refiriéndose a Jesús, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros, es decir, los apóstoles. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos, testigos de Cristo, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 10:39. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 10:40 al 41. A este, es decir, a Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, es decir, que se apareciese,
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, es decir, a los apóstoles, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Hechos 13:31. Y él, Jesús, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Estos pasajes que he leído pues son más claros que el agua pura. Los únicos y verdaderos testigos del Señor Jesucristo eran sus apóstoles, ya que ellos le vieron con sus ojos y le vieron también resucitado cuando se apareció a ellos. Por lo tanto, esa doctrina de que todos los cristianos somos testigos de Jesucristo es una burda mentira y totalmente lo contrario de lo que enseña la Sagrada Escritura. Por consiguiente, los falsos testigos de Jehová ni son testigos de Jehová, ni tampoco son testigos de Jesucristo. Simplemente son una manada de descerebrados, embusteros y falsos cristianos engañados por Satanás y que forman parte de una de las sectas más destructivas y diabólicas de todo el planeta, que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. En el siguiente capítulo, en el 3, voy a explicar la diferencia que existe entre ser testigos de Jesucristo y dar el testimonio de Jesucristo, o predicar el testimonio de Jesucristo, ya que son dos cosas muy diferentes, como vamos a ver. Capítulo 3. Predicar el testimonio de Jesucristo no es ser testigos de Jesucristo. Lo que voy a explicar en este capítulo 3 es tremendamente importante. En las iglesias de la cristiandad apóstata no se han enterado todavía que predicar el testimonio de Jesucristo no es lo mismo que ser testigos de Jesucristo. Más arriba ya he demostrado lo que significa ser un testigo. En el Antiguo Testamento los verdaderos testigos de Jehová, como vimos, eran los israelitas que habían visto con sus propios ojos a este Señor Jehová. Y en el Nuevo Testamento los testigos de Cristo eran solamente los apóstoles, ya que ellos habían visto con sus propios ojos la muerte de Jesús en el madero y vieron también al propio Jesús cuando se apareció a ellos después de resucitar. Y ellos, por tanto, daban testimonio de lo que habían visto y oído. Sin embargo, predicar el testimonio de Jesucristo es algo muy diferente, como vamos a ver seguidamente. Mire, predicar el testimonio de Jesucristo es sencillamente predicar las profecías que Jesús nos dio en el libro del Apocalipsis. La expresión el testimonio de Jesucristo aparece varias veces en el libro del Apocalipsis. Y todos los verdaderos cristianos a lo largo de la historia han sido muertos por causa de este testimonio de Jesucristo, como voy a demostrar seguidamente. Vamos a ver lo que es el testimonio de Jesucristo según el libro del Apocalipsis. Leamos los siguientes pasajes. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versos 1 y 2. Dice: la revelación de Jesucristo. Recuerda esta frase. La revelación de Jesucristo, que Dios, es decir, el Padre, le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, o rápidamente, que es mejor traducción. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y mire lo que dice ahora el 2, que ha dado testimonio, refiriéndose a Juan, que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan el apóstol dio testimonio del testimonio de Jesucristo. Dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, que son las revelaciones, las visiones proféticas que el Señor le mostró a Juan. Por eso dice, y de todas las cosas que has visto, es decir, que has visto en el Apocalipsis, que le fue revelado.
Como puede ver, este pasaje habla de la revelación de Jesucristo y que se trata del libro del Apocalipsis. Y en el verso 2 leemos que Juan el apóstol dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan predicó la palabra de Dios, el mensaje de Dios, que es lo mismo, el Evangelio, y predicó también el testimonio de Jesucristo, que es el propio Apocalipsis que Juan escribió, y que el Señor le reveló por medio de visiones al apóstol Juan. Y Juan lo que hizo es escribir lo que estaba viendo con sus ojos, escribirlo en un libro. Veamos ahora cuál es ese testimonio de Jesucristo. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, está hablando Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, mire lo que dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, o del testimonio de Jesucristo, que también se puede traducir. En este pasaje el apóstol Juan dijo que estaba exiliado, estaba ahí preso, en esa isla pequeña llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios, es decir, por causa del Evangelio, y por el testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan estaba preso en esa isla por predicar la palabra de Dios y por escribir esta revelación de Jesucristo, que es el libro del Apocalipsis. Observe ahora lo que dice el Apocalipsis sobre el testimonio de Jesucristo. Abran sus Biblias en Apocalipsis 19, verso 10. Está hablando Juan el apóstol y dijo lo siguiente: yo me postré a sus pies para adorarle, es decir, a los pies de ese ángel que le estaba mostrando a Juan por medio de visiones todas esas profecías, esos eventos proféticos. Y él, es decir, el ángel, me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Repito, de la profecía. Apocalipsis 22, 16. Mire, aquí está hablando Jesús. Y mire lo que dice el Señor Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros, escuche bien, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en el verso 20, Apocalipsis 22, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ahora aquí está hablando Jesús, dice Jesús, ciertamente vengo en breve. Y entonces Juan el apóstol responde, amén. Y le dice a Jesús, sí, ven, Señor Jesús. Esto lo dice Juan. Ahí lo podemos ver bien clarito. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es decir, el testimonio de Jesucristo es la profecía del Apocalipsis. Ya que cuando el Apocalipsis habla de la profecía, ¿sabe a lo que se refiere? Al Apocalipsis. Vamos a comprobarlo con estos pasajes que voy a leer del Apocalipsis. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras, ¿qué dice? De esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Las palabras de esta profecía, refiriéndose a la profecía del Apocalipsis. ¿Queda claro? Y en el capítulo 22, verso 19, mire lo que dice. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, refiriéndose al Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En este libro, es decir, en el libro del Apocalipsis.
No se refiere a la Biblia, evidentemente. Solamente se está refiriendo a esta profecía del Apocalipsis. Es importantísimo que el lector lo tenga esto claro en su mente. El testimonio de Jesucristo son las palabras proféticas que aparecen en el libro del Apocalipsis. Y esto no tiene que ver absolutamente nada con ser testigos de Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Ya demostré bien clarito que ser testigos del Señor Jesucristo significa haber visto con los ojos al Señor Jesús y haberle visto resucitado. Eran testigos de Cristo y esto lo eran únicamente los apóstoles. Y el testimonio de Jesucristo es la revelación que Jesús dio en el libro del Apocalipsis, que él le entregó a Juan. Eso es el testimonio de Jesucristo, la revelación del Apocalipsis. Capítulo 4. Los santos que fueron muertos por causa del testimonio de Jesucristo. En el libro del Apocalipsis, como ya hemos visto, es el testimonio de Jesucristo, se habla del testimonio de Jesucristo. Eso es el libro del Apocalipsis. Se mencionan a los santos de la Iglesia de Cristo que fueron perseguidos y martirizados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Es decir, estos santos de Dios, estos verdaderos cristianos, fueron degollados o decapitados, les cortaron la cabeza, por predicar la profecía de este libro, es decir, el libro del Apocalipsis, el cual es el testimonio de Jesús, como ya hemos visto. Veamos estos pasajes bíblicos que voy a leer. Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este pasaje del Apocalipsis se está refiriendo a los verdaderos cristianos mártires que habían sido muertos, o mejor dicho, degollados y decapitados por causa de predicar la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Abran sus Biblias en Apocalipsis 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje del Apocalipsis sigue hablando de estos verdaderos cristianos mártires que serán degollados durante el futuro reinado de la bestia, cuando sea abierto el quinto sello. El texto dice que ellos han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, el Cordero, y por la palabra del testimonio de ellos. Mire, el testimonio de ellos, de estos santos, se refiere al testimonio de Jesucristo, es decir, al libro del Apocalipsis, el cual predicarán estos santos de la Iglesia de Cristo durante el futuro reinado de la bestia. Estos santos de la Iglesia de Cristo también menospreciaron sus vidas hasta la muerte, es decir, no tendrán absolutamente ningún miedo al martirio. Por eso es que se les llama los vencedores, y estos vencedores serán los que heredarán en el futuro todas las cosas y gobernarán con Cristo sobre las naciones de la tierra, tal como dijo Jesús en el Apocalipsis. Leamos ahora también este otro pasaje del Apocalipsis. Abran en Apocalipsis 12, verso 17. Entonces el dragón en el Apocalipsis es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta tremenda profecía enseña que cuando Satanás y sus ángeles malvados extraterrestres desciendan aquí a la tierra, el diablo
Satanás, querrá destruir a la nación de Israel, la cual está representada por esa mujer, la cual escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser alimentados durante 1260 días, es decir, 3 años y medio literales, que es el tiempo que durará el reinado de la bestia, 3 años y medio, 42 meses, como podemos leer en Apocalipsis 13, verso 5. Al no poder Satanás destruir a esos israelitas escogidos que habrán escapado a ese lugar en el desierto preparado por Dios, entonces, lleno de furia, de ira, Satanás se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de Israel, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos santos de la Iglesia de Cristo, que guardarán los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, se refiere evidentemente a la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo, los cuales sufrirán la terrible persecución que Satanás y la bestia lanzarán contra ellos, como leemos en Apocalipsis 13, verso 7, que la bestia hará la guerra a los santos. Estos santos mencionados en el Apocalipsis son la Iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos se les llama los santos. La bestia va a hacer la guerra contra los santos de la Iglesia de Cristo y los vencerá, y los matará. O se ve como estos santos de la Iglesia de Cristo dice que tienen el testimonio de Jesucristo y que, como ya vimos anteriormente, se refiere a las palabras proféticas del libro del Apocalipsis. Eso es el testimonio de Jesucristo. Es la profecía del Apocalipsis. Vamos a leer ahora el siguiente pasaje del libro del Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis 19, verso 10. Está hablando Juan y dice: yo me postré a sus pies para adorarle, para adorar a ese ángel, que le estaba mostrando las visiones proféticas. Y el ángel me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Observe cómo este pasaje se refiere a los hermanos en la fe del apóstol Juan, es decir, a los santos de la Iglesia de Cristo, los cuales retienen el testimonio de Jesús. Y ya he demostrado en este estudio bíblico que ese testimonio de Jesús se refiere a las palabras proféticas del libro del Apocalipsis. Esto que he dicho no tiene que ver absolutamente nada con ser testigos de Jesucristo, ya que son dos cosas muy diferentes. Ya vimos que los verdaderos testigos del Señor Jesucristo eran los apóstoles, los cuales le vieron con sus propios ojos y fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Sin embargo, el testimonio de Jesucristo, como ya hemos demostrado, es el libro del Apocalipsis, las palabras proféticas de este libro. Veamos ahora este otro pasaje del Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis 20, verso 4. Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, es decir, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Este pasaje es tremendamente importante. Los santos mártires mencionados en este texto son exactamente los mismos santos mártires mencionados en Apocalipsis 6, versos 9 al 11, los cuales fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, es decir, los degollaron y les cortaron la cabeza. En Apocalipsis capítulo 6, estos santos mártires estaban muertos, ellos no están vivos en el cielo, no estaban vivos, no habían resucitado, sino que habían sido muertos, habían sido degollados.
y simbólicamente Juan les vio debajo del altar, clamando a Dios pidiendo justicia y venganza, ya que la sangre de ellos, de estos santos, estaba clamando a Dios pidiendo justicia, de la misma manera que la sangre de Abel, el justo, también clamaba a Dios desde la tierra, pidiendo justicia, es decir, venganza, como leemos en Génesis capítulo 4, verso 11. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, estos santos mártires, a los cuales habían degollado, les habían cortado la cabeza, estos santos de la iglesia, ya aparecen vivos y resucitados en el capítulo 20 y comienzan a reinar con Cristo durante ese periodo literal de 1000 años. Ese periodo, ese milenio que va a venir a la tierra cuando Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria. Observe cómo estos santos mártires de la iglesia habían sido degollados o decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. En este estudio ya he demostrado que el testimonio de Jesús es sencillamente el libro del Apocalipsis, en las palabras proféticas de este libro del Apocalipsis. Por lo tanto, en el futuro, durante el reinado de la bestia, los verdaderos cristianos serán perseguidos y decapitados por predicar las profecías del Apocalipsis y por predicar la palabra de Dios, es decir, el mensaje, el evangelio, el verdadero evangelio. Esta es la enseñanza tremenda y clara que encontramos en el libro del Apocalipsis, en estas profecías. Por consiguiente, ya para terminar este breve estudio bíblico, no se deje engañar por el sistema iglesiero apóstata. Ser testigos de Jesucristo no tiene que ver nada con predicar el testimonio de Jesucristo, tal como he explicado en este librito de estudio, en este audiolibro. Los verdaderos testigos de Cristo fueron los apóstoles de Jesús. Vivieron con Él, convivieron con Él, presenciaron su muerte en el madero y fueron testigos también de su resurrección, ya que Jesús se les apareció. No todos los cristianos son, por tanto, testigos de Jesucristo, pero lo que sí hacemos los verdaderos cristianos, todos los verdaderos cristianos, los santos, es predicar el testimonio de Jesucristo, el cual es el libro del Apocalipsis. Este es el testimonio que Jesús nos dio y por el cual darán su vida durante el futuro reinado de la bestia los verdaderos santos de la Iglesia de Cristo, los vencedores, los cuales reinarán con Jesús sobre el mundo entero durante ese periodo de 1000 años literales. Y después de esos 1000 años, estos santos vencedores, esta Iglesia de Cristo, seguirán gobernando con el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos, sobre todo el universo, con sus incontables galaxias y planetas. Así lo leemos en Apocalipsis 22, verso 5. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, enviándome un mensaje de WhatsApp o de Telegram, lo puede hacer a mi número de teléfono, que es más 34 619 34 25 49. O bien me puede enviar un mensaje a mi correo electrónico, que es enoteístas@gmail.com. En la versión escrita de este audiolibro encontrarán varios de los libros que he escrito, por ejemplo, el mejor libro de teología bíblica del mundo, el cual lo puede descargar gratuitamente desde mi sitio web en formato de libro electrónico PDF. Es un libro que tiene 99 páginas y si desea adquirirlo en formato de libro de papel, lo puede comprar en Amazon.
Y no solamente este libro, sino otros muchos más que tengo publicados en Amazon y que, lo repito, los puede descargar absolutamente gratis en formato de libro electrónico desde mi sitio web, las21tesis de Tito.com.